Adelante, pastor. Bien, entonces como vemos en la lección 11C, que es como un panorama general de Gálatas, vemos que en los dos primeros capítulos se habla del apostolado de Pablo como algo bien importante porque si nos ponemos a pensar, en realidad los apóstoles que estuvieron con Jesús estaban vivos, estaban por ahí dando vueltas, visitándonos, dice el texto, que Pedro visitó también la región de Galacia. Entonces, defender su apostolado era algo bien fundamental porque los otros, los apóstoles que estuvieron con Jesús, tenían muchas historias por contar. Ellos, como dijo Lucas, cuando quiso escribir el Evangelio y también después cuando escribió el libro de Hechos de los Apóstoles, él pudo buscar a las personas que fueron testigos presenciales, ¿cierto? Que uno puede decir como que con sus propios ojos vieron todo lo que fueron los milagros, que comieron de esos panes que fueron multiplicados y de los peces, que seguro comieron también de lo que quedó en las cestas que recogieron después, que vieron a los muertos como a Lázaro salir de la tumba. Fueron muchas experiencias que tuvieron esos apóstoles. Y Pablo no tenía mucho para contar. Yo fui bastante irónico antes de empezar a grabar, dije, Pablo probablemente había podido decir, yo conspiré para que mataran a un tal Esteban. Ese fue, fue como uno de sus primeros, ¿cierto?, pinitos en el Evangelio, ¿cierto?, cuando ya él estaba acercándose a lo que era el Evangelio, porque él tuvo que haber escuchado a Esteban hablar de quién era Jesucristo. Pero también como los demás tuvo su encuentro con Cristo. Pablo también tuvo su encuentro con el Señor y por eso nos da una introducción a cómo fue su apostolado también. Por eso la pregunta, ¿por qué Pablo destacó con tanto fervor este tema? Porque le tocaba hacerlo, ya que él era de un grupo diferente al de los 12 apóstoles que nosotros conocemos, ¿cierto? ¿Quién es el personaje principal mencionado en estos dos capítulos? Yo ahí, Yo puse Pedro. yo puse Pablo y los gentiles, ¿o no? No sabía. Decía personaje. Decía Pablo, quién es. Claro, Yo puse entre Pedro y Pablo. claro, en este, acuérdense que como la parte C no tiene una comprobación en la parte de abajo que uno pueda verificar, pero el número 2 sí nos daba una ayudita, ¿cierto? Porque dice aquí en el análisis general, el tema principal de los capítulos 1 y 2, el apostolado de Pablo. Personaje principal, Pablo. Pablo. Su testimonio. Pablo entonces. Claro, ahí está la ayudita que nos dio. Y Que después pusieron vuelve. tantas líneas. Sí. Pusieron tres líneas. No es que yo pensé que había que colocar otra cosa. No, no se deje Alguna llevar por la elaborado. línea. ¿No les ha pasado a ustedes que cuando a veces A mí me llenan pasa eso, formularios, Hugo. claro, que les ponen a llenar la dirección de su casa y tiene así una línea así chiquitita Chiquitita. y en calles, claro, fácil cuando es una calle ahí como Lynch, pero la mía, por ejemplo, Paula Jaraquemada, a veces no me da el espacio para escribir. Pero en otros son muy generosos, mira, todo el espacio que dieron ahí para la respuesta. Bien, sí, ahí tenemos nosotros Tres líneas. muchas líneas para poder responder que era Pablo. Mm. También tenemos una segunda sección de Gálatas, los capítulos 3 y 4. ¿Cuál es el tema principal? En el 3 y 4, la fe en Cristo, ¿no? La herencia de la tierra, ¿cómo? El mensaje de Pablo. ¿Qué cosa? Los capítulos 3 y 4 traen el mensaje de Pablo, ¿cierto? Como parte... El mensaje de Pablo. Como el mensaje de Pablo. Mensaje principal, ya ahí no es como solo el testimonio o la vida de él, sino el mensaje de Pablo. Yeah. Y el personaje, y claro, el mensaje de Pablo con lo que ustedes dijeron, la herencia. Es la herencia. Es la herencia, es lo que sabemos nosotros que tiene que ver con el comparativo de Agar. Con Abraham. Sí, de Abraham con la historia de Agar, de
de Sara, el comparativo Sí. de la herencia, quién era el hijo que heredó y el hijo que no heredó, el que era por ley y el que era por promesa. Por Todo eso promesa, hace parte claro. de ese mensaje, el tema principal. que compartió Libertad Pablo. y esclavitud. Ujú. ¿Y quién es el personaje principal, el que recibió la herencia por fe? Pablo. Abraham. 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 Por- Abraham, muy bien. Entonces, acá por eso tenemos la respuesta también en el siguiente cajoncito de que nos habla de los capítulos 3 y 4. ¿Cuál es el tema Ah, ya. principal? El mensaje de El Pablo. mensaje de Y el Pablo. personaje, Abraham, su fe Abraham y su herencia. y ¿Ves? su Por eso herencia. es que ahí Ya. están las... no está la La comprobación. respuesta. Sí, no está la comprobación en la parte de abajo, pero las respuestas están ahí mismo. Y lo mismo nos va a pasar también con lo de adelante, con el capítulo 5 y 6, ¿cierto? Observemos Sí. los títulos que hay en las Biblias, en las 3 secciones, y cuál es el tema de la tercera sección escrito encima de los capítulos 5 y 6. La nueva vida en Cristo y el Espíritu Santo y su fruto. La nueva vida en Cristo. Muy bien. Perdón, ¿cuál era eso? Disculpen. Lo que Las 5. encontramos en los capítulos 5 y 6. ¿Cuál es el ¿cuál es tema el de tema? la tercera Ah, sección? ya. La nueva vida en Cristo. ¿Ven? Aquí está. Y el tema, el personaje principal, el Espíritu El Espíritu Santo Santo. y su fruto. ¿Ven? Ahí está, junto con la pregunta, más adelante aparece también la solución. ¿Ya? Ahí estamos entonces. Y aquí se hace como un pequeño resumen de la tarea. Capítulos 1 y 2, el apostolado de Pablo, 3 y 4, el mensaje de Pablo, y 5 y 6, la nueva vida en Cristo. En Cristo. De eso se trata. Lo que estamos haciendo entonces es la resolución de la lección 11C, que la semana pasada hicimos una rápida mención de lo que era la resolución de la prueba, pero esto es desarrollar en sí toda la lección. Eso es lo que estamos haciendo. Por eso es bastante repetitivo para hacernos recordar las 3 secciones, el apostolado, el mensaje de Pablo y la nueva vida en Cristo. A En esos Cristo. 2. Eso se repite también entonces aquí en el número 10, ¿cierto? Sí, Sí. sí. Por eso, más bien vamos a pasar hasta el número 13 con los dibujos y el mensaje de Pablo que encontramos en el 232, que nos ilustran 232, 4 grandes verdades en las cuales está dividida la segunda sección. ¿Cuáles son esas 4 grandes verdades? Justificados por fe, redimidos de la Redimir maldición, la maldición herederos de la promesa y y libres de la esclavitud. esclavitud. Ahí están. Muy bien. Esas son las verdades. Las 4 verdades de las cuales encontramos también los dibujos de la En el 3 y el 4. página 232 de los capítulos 3 y 4. Y aquí tenemos entonces que nos hace falta estudiar la última sección, ¿cierto? Donde podemos hacer 3 divisiones de la sección Gálatas 5 y 6, donde está el fruto del Espíritu, cristianos espirituales y La la siembra de la siembra de palabra. la palabra. Ujú. Ya. Y vamos a hacer aquí una pregunta. Hasta ahora los títulos que hemos subrayado han tenido que ver principalmente con doctrina, pero en toda la carta Pablo no puede olvidarse del problema que pesaba tanto sobre él, es decir, los espantosos hechos que estaban sucediendo en Galacia. De manera que vuelve vez tras vez a la situación en Galacia sin dejar de referirse a ella. ¿Qué era lo que estaba sucediendo en Galacia? Se estaban volviendo a los rudimentos de la ley, de la carne. Querían circuncidarse. Ujú. ¿Eso era? Concesión y la ley de Moisés. Estaban Exactamente. menospreciando la gracia al fin y al cabo porque no la habían entendido.
¿Y eso? Por temor, por miedo, por lo que yo hice la lección, por miedo no se atrevían a decir que no correspondía, que no era necesario. Ujú. ¿Y eso por qué? Claro, ustedes ya lo dijeron de entrada. Para nosotros el riesgo No grande escucho es bien. eso, es como caer de la gracia, decir, no, esto no es suficiente con que Cristo haya entregado la vida, tenemos que hacer más y más y más. No escucho bien, pastor. ¿Los demás me están escuchando también cortado o poco? No, Más bajo. un poquito bajo, realmente. Poco bajo, vamos a subirle otra vez porque ya si es así, creo que tengo un espacio todavía más para subirle el micrófono y está bien. Ya, ahí le subí otro poquitito. Gracias, Meche. Entonces, eso es lo que debemos tener presente, ese riesgo constante de caer de la gracia por pensar que el sacrificio de Cristo no es suficiente, que se necesita algo más. Algo más deberíamos hacer. Bien. Con eso entonces ya tenemos más o menos el texto estudiado en su totalidad del Gálatas, pero también nos pide hacer un poco ya como de desglose de cada uno de las secciones que encontramos ahí en Gálatas. Esta lección 11C es, como decimos, es el plan general de los Gálatas, es como una introducción, un panorama general. Así que vamos a dar, como dice aquí, un breve vistazo a los 5 pasajes básicos que tratan de captar lo que está sucediendo en Galacia. El primer pasaje básico está en Gálatas 1, 1 al 10. Este lo estudiamos en la lección 1C. Aquí comparamos entonces lo que está en el contenido de los capítulos 1 y 2, el apostolado de Pablo, que encontramos en la página 230. ¿Podemos, por favor, alguien que tenga la Biblia a la mano, leer Gálatas 1, versículos 6 y 7? Sí. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que hay otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Se entendió? Sí, así que la pregunta, sí, 1, 6 y 7. Así que la pregunta es, ¿qué estaba sucediendo en Galacia? Estaban unos, ¿cómo le llaman esto? Como falsos profetas, no sé. Falsos profetas. Falsos Querían profetas cambiar el evangelio. y llevan, Estaban tergiversando tergiversando el evangelio. tergiversando el evangelio. ¡Oh, Julio! 1, 2, 3. Cumpleaños feliz. Y Te deseamos a ti cumpleaños, cumpleaños, Julito, Julito, que tú que cumplas cumpla feliz. ¡Bravo! Disculpen el atraso. No, hombre, Julio, ya nosotros habíamos excusado a Julito, dijimos, Julio está No, celebrando. Julio, pasa, pero el pedazo de torta está en deuda, al tiro. Mándale la sala de reuniones. Así que mándalo con el delivery nomás y listo. Claro, Gracias pero por- él puede mandar el pedazo de torta con el delivery, pero el delivery se devuelve con algún regalo, porque si no, entonces, ¿cómo? Claro. Pero ni un problema. No hay problema. Que llegue la torta y va el regalo. Gracias. Es feo, ¿eh? No. Don Julio, le voy a mandar por delivery el regalo. ¿Eh? No te preocupes. Qué buena. No, sí, es que a mí me soplaron aquí al lado, entonces me generó un problema de conciencia terrible. Entonces estoy en deuda. No, para nada. Sí. Acuérdate que en la palabra dice que te me debes a ti mismo, ¿no? Lo que quedamos en deuda es grande porque es te me debes a ti mismo, ni siquiera
un poquitito. Tu propia vida es una deuda para mí. Eso le dijo el señor Pablo a Filemón, me imagino. Bien, vamos a continuar porque estamos haciendo la revisión de la lección 11C. Esta, como decía el libro, la íbamos a desarrollar aquí en La Peña, así que hemos ido paso a paso. Julio, mirando. estamos en la página 149 del libro. Entonces, en la página 149 vamos a revisar los pasajes básicos con el tema principal que desarrollan. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículos 6 y 7 nos dice qué estaba sucediendo en Galacia. Y encontramos que se estaban apartando del verdadero evangelio. Lo que dice el apóstol Pablo no es que haya otro, el evangelio es uno solo, pero lo estaban pervirtiendo. Entonces, ese evangelio diferente estaba haciendo que las personas se desviaran de la fe en el único y verdadero evangelio. Segundo pasaje básico, Gálatas 3, 1 al 5. Mechitas, ¿también puedes leer, por favor, el capítulo 3, versículos 1 al 5? Sí. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así que la pregunta es, cuando Pablo estuvo allí, ¿qué habría sucedido en Galacia cuando Pablo estuvo allí? El Espíritu Santo. ¿Recibieron el Espíritu Santo por fe? Sí, pues la clave está desde el primer versículo cuando él dice que fue presentado, ya Jesucristo fue presentado claramente entre ustedes, ¿cierto? Estaban desobedeciendo. Fue presentado el evangelio para ellos cuando él llegó ahí. La pregunta segunda es, ¿y qué pasó después de que él se fue? Se les olvidó, po. Después cambiaron, pues, comenzaron con el Espíritu, pero ahora quieren hacer con su propia fuerza. Exactamente. Entonces, lo que es interesante, ¿no? Que él dice, no marca una cantidad de tiempo que haya sucedido desde que él se fue hasta que ellos aceptaron ese evangelio diferente, pero queda claro que cuando cuando llegó Pablo, recibieron el mensaje, dice aquí el texto, fue presentado claramente entre vosotros Jesucristo como crucificado. Y cuando él se fue, entonces ahí es donde les dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar por la carne, ahora están recibiendo otras enseñanzas que son diferentes a las primeras que les dio el apóstol Pablo. Entonces se marca una diferencia entre lo que recibieron primero cuando Pablo estuvo allí y tan pronto Pablo se fue, se apartaron y recibieron otras enseñanzas. Que vamos a avanzar al tercer pasaje básico. Gálatas 4, versículos 8 al 20. Esto lo miramos en la lección 8C. Debemos leer todo el pasaje, es decir, los versículos 8 al 20 para encontrar estas respuestas. Así que si alguien más quiere y puede hacerme el favor de leer los versículos 8 al 20 de Gálatas 4. Por acá. Por favor. Claramente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien,
siendo conocidos por Dios? ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde, pues, está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubiese podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho, pues, vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. ¿Hasta el 20? Hasta el 20, sí. Ya. Muchas gracias. ¿Qué tenemos de pregunta principal? ¿Cómo eran los Gálatas antes que llegara Pablo? No conocían a... Servían a cualquier Dios. Servían a cualquiera. Claro, servían a dioses ajenos, ¿cierto? Lo pone con D minúscula para resaltar que servían a cualquier dios. Finalmente, Eso. pues, no conocían al Dios verdadero. ¿Qué sucedió cuando Pablo estuvo allí? Conocieron el evangelio. La verdad, conocieron, claro. Sí, ¿y qué sucedió después de que Pablo se fue? Le hicieron la desconocida y se pusieron nuevamente a escuchar lo que no debían escuchar y se dejaron llevar y apartarse del evangelio. La desconocida, esa está buena, ¿no? Pero perdieron el primer amor, porque ahí Pablo le dice cómo ellos lo habían recibido. Por eso digo, le hicieron la desconocida. Pues. Pero no podéis poner eso en una prueba, po. Sí, está bien, con sus ¿Por qué palabras. no? Hay que tener ahí contexto para poder entenderla también, claro. Pero lo que sí vemos es que él marca una diferencia entre la actitud que tenían cuando estuvo ahí. Dijo, si ustedes eran capaces hasta de sacarse los ojos y dármelos a mí. Claro. Ha sido comprometido. Y después, Tampoco ya, podríamos decir que se olvidaron. No podemos decir que se olvidaron. No sé cómo decirlo. El Hugo, o sea, lo que dice el Hugo se entiende al tiro. Pastor, yo puse que comenzaron a obedecer los falsos maestros de la circuncisión. Eso puse yo. sí, pero el contraste está muy fuerte porque el apóstol Pablo está diciendo, ustedes antes estaban dispuestos hasta darme los ojos y ahora es que me volví un enemigo de ustedes. Miren lo que dice el versículo 16, dice, ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Eso, Gamaliel, yo lo encuentro súper fuerte, por eso lo digo así como le hicieron la desconocida, en buen chileno, ¿ya? Porque en el fondo, claro, o sea, todo lo que les enseñó y lo que ellos estuvieron dispuestos a hacer, como de un plumazo se les olvidó, no sé, y se fueron apartando cada vez más y se dejaron llevar por estos cantos de sirena, por decirlo así, de otros que estaban
no predicando el evangelio. Pero es fuerte de todas maneras, claro, y el apóstol Pablo les está haciendo mención de que el cambio que ellos tuvieron era tan fuerte, tan radical, que por eso no puede dejarlo pasar por alto, y les está recordando hasta su pasado, les está diciendo, ustedes antes adoraban por allá otros dioses, dioses ajenos, que ni siquiera tenemos certeza de sus nombres, eran desconocidos, pero conocieron a Dios, y ahora, después de que empezaron tan bien, ahora están en un extremo en el que ni siquiera están dispuestos a escuchar el verdadero evangelio, sino que como que les está encantando escuchar esos otros mensajes que vienen a través de esta otra gente, estos falsos maestros y engañadores. Gamaliel, vamos a ver el partido. Ahí está, mire, que vamos a ¿Me escuchar. entiende, no? Sí, Eso vamos es. a escuchar cuál es la voz que realmente nos llama a Eso, buscar al Señor. Y es. cuán Disculpe, fácil puede ser disculpe lo dejar de... coloquial, ¿ah? No, está Disculpe bueno el lo ejemplo. coloquial, pero así lo entiendo yo, po, ¿no? Pero yo cuando escucho, es de pronto como cuando, cuando las personas dicen, recibió a Cristo, ya y listo. Y creen que con eso la persona está lista, y muchas veces no Está está, recién empezando. está recién empezando, Entonces, y hay pasa otros largo. que les dicen entonces, pero ¿para qué haces caso de eso? O qué sé yo, entonces están recién así, y ellos es como que Tan débiles, po. claro, pues es cuando es por la emoción del momento, y no quedó bien. Es como cuando la semilla cae entre piedras y como que brota, pero después ya se seca. Pero quizás podríamos decir que se están dejando persuadir o que fueron hermanos pequeños en la fe también, pues. No sé cómo decirlo, en Sí, realidad. porque el 17 dicen, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Quieren manejarlo nosotros, ¿ya? Y eso no se dan cuenta. El conflicto es serio, o sea, claro, tiene todo ese componente de lo que está diciendo Marlis, que es tan importante recordar en la parábola del sembrador, que la semilla era la misma, Claro. y lo que hizo diferencia en el resultado fue la tierra, el lugar donde cayó, el lugar donde cayó la semilla, porque la Claro. semilla es la misma, el sembrador también es el mismo, dice, el sembrador salió a sembrar. Y la semilla fue la que cayó en diferentes lugares, diferentes terrenos. Y como dice Marlis, hay un terreno que parece ser que al principio como que la recibió y ¡ay, qué bueno, qué rico! Y hasta está tan emocionado de lo que recibió, que en el caso, por ejemplo, del apóstol Pablo dice, uy, estuvieron dispuestos a sacarse los ojos y a dármelos a mí. Pero no es suficiente solo esa emoción. Esa emoción debe hacer parte de un proceso de crecimiento y de desarrollo espiritual que los lleve a una madurez. Porque este grupo pues demostró su inmadurez en que, por ejemplo, el apóstol Pablo les dice, ustedes se han vuelto a los rudimentos ahora a los cuales se quieren esclavizar nuevamente. Ni siquiera es solamente que quieran pues celebrar alguna que otra fiestecita por ahí o levantar alguna estatua o algún monumento, no, sino que es tan grave el asunto que están queriendo volver a esclavizarse. Ya eran esclavos, fueron liberados y ahora quieren volver a esclavizarse. Es un tema bien, bien profundo, bien delicado, ¿verdad? Claro. Entonces debemos tener esto presente
porque hace parte del conflicto que se desarrolla en la carta. El apóstol Pablo, hablando con un grupo de personas con los cuales tuvo una relación muy cercana, Pablo vivió en medio de ellos, se relacionó con ellos, estuvo desarrollando su labor de constructor de carpas, de tiendas de campaña. No fue ni siquiera gravoso para ellos, sino que trabajó para darse su propio sustento, les dio ejemplo, les enseñó, los dejó aparentemente ya con un desarrollo y un crecimiento espiritual que podría considerarse era suficiente para defenderse de cualquier enseñanza, pero no fue suficiente, parece que no, porque cuando llegaron estos maestros, los llegaron a distraer tanto que cambiaron por completo la enseñanza que recibieron por volverse a esclavizar. Así que consideremos esto como una unión entre la parábola, ¿cierto?, del sembrador, y también encontremos toda la relación que hay entre la actitud de los Gálatas con algunos de esos terrenos que en vez de haber estado, ¿cierto?, como fértiles para producir fruto, o vino rápidamente las aves del cielo y se la llevaron, o el sol abrasador la quemó, o crecieron los espinos y la ahogaron. Ahí tenemos que Ah, identificar qué clase de tierra fueron estos Gálatas. ahí está bajito, ¿dónde está la cosita de la abuelita? Angie, Ay, perdón, perdón, perdón. Tranquila, Angélica. Mira que a uno se nos olvida que está cerrado y a otro se nos olvida que está abierto. Eso es lo mismo, ¿eh? Yo estaba hablando también y estaba cerrado mi micrófono. Sí, es que la Consuelo me hace preguntas siempre cuando estoy aquí, perdón. Se me olvida que... Pero claro, Angélica, ¿quién más sabe dónde está todo en la casa? Sí, es verdad. Mariana. Gracias, verdad. Mariana. ¿Quién? La Sari. La Sari, dile tú a la Consuelo dónde Dile están a la las Conce cosas. dónde está. Esa lo que hace es cambiar de lugar las cosas. Bien, pasemos entonces al cuarto pasaje básico, porque aquí también encontramos respuesta de qué es lo que está sucediendo en este contexto en el que nos encontramos analizando la carta a los Gálatas. Así que el cuarto pasaje básico está en Gálatas 5, versículos 1 al 15. ¿Quién lee, por favor, estos 15 versículos? si quieres puedo leerlo yo. Perfecto. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quienes quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban.
Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. 2 puntos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Ahí está todo un panorama muy completo de lo que estaba pasando en Galacia, ¿cierto? ¿Qué nos enseña acerca de lo que estaba sucediendo en esta región? Sería falta de fe. Pues hay una serie de situaciones que no solamente dan pie a pensar en la falta de fe, sino mire, por ejemplo, ese último versículo. Porque si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis. O sea, se estaban dando ciertas circunstancias en las que se estaba dejando de vivir la verdadera fe, la fe cristiana, que pone énfasis, por ejemplo, como dice el versículo 14, El amor, en amor el al amor. prójimo. Ujú. Sí. Claro, porque ahí está Ah, el resumen de lo que le dijeron a Jesús, ¿cierto? ¿Cómo claro. resumimos la ley? Ahora, sí. Ahora, eso significa también desunión en la misma comunidad. Pues Claro, si es entre ellos mismos. Claro, porque en el fondo están cada uno tirando para su lado o algo por el estilo. O sea, como dice el 15. Ah, claro que la relación estaba bastante conflictiva entre los mismos miembros. entre los mismos miembros, eso. ¿Y cómo sería esto? Pues porque algunos estaban diciendo, no, yo ya no me pareció suficiente con decir que creo en Jesús. Así que voy a circuncidarme, voy a guardar toda la ley, voy a hacer especial énfasis no solamente en los 10 mandamientos, sino en todos los otros mandamientos que acompañaban la doctrina, por ejemplo, de los fariseos, Claro. que llegaban a ser unidos mucho más que solamente 10, ¿no? Así que ahí es donde nosotros tenemos que prestarle atención a todas las palabras que hay alrededor de lo que dijo Pablo a los Gálatas, porque no es solamente el hecho de que hayan regresado a los rudimentos antiguos o que hayan querido esclavizarse, sino que esa esclavitud también estaba generando un conflicto dentro del mismo cuerpo, dentro de la misma iglesia, y lo que era una hermandad se estaba convirtiendo ahí en una carnicería prácticamente, ¿cierto? Porque los términos que utiliza Pablo, mordéis, coméis y hasta consumáis. Imagínense. Así que un cambio muy grande se dio en la dinámica que estaba desarrollando la iglesia como cuerpo, como unidad, a partir de permitir que se introdujera una falsa enseñanza, un falso evangelio. Entonces las implicaciones a veces uno las puede ver como individuales y dice, no, pues sí, estos se perdieron en esa mala enseñanza, en esa falsa enseñanza, pero lamentablemente no es tan así. En el cuerpo, normalmente cuando uno se resiente una parte del cuerpo, quiéralo o no, se lastima otra también, se resiente otra. No sé si a usted les ha pasado, por ejemplo, que en algún momento se lastiman un pie y empiezan a cojear, ¿cierto? Porque les duele ese pie. Pero lo que normalmente uno hace es recargar el peso en el otro. Y al poco tiempo se da cuenta que ya se está sanando el pie que se golpeó, pero está experimentando dolores en el otro. Pasa con los brazos también. Ah, ¿tienes una historia muy reciente para contarnos, Marlis?
Estoy metida en medio de la historia. Claro, claro, porque uno, el cuerpo no es tan separado como uno creería, sino que está coordinándose constantemente para las labores, funciona la derecha apoyando a la izquierda y todo esto. Y ciertas áreas en las que uno puede sentir que hay debilidad son suplidas por otra área del cuerpo, pero también cuando es algo que le afecta, pues normalmente se causa un daño más generalizado que el de un solo lugar, algo puntual. Entonces, eso estaba pasando en Galacia también. El resultado de haber desviado la atención del verdadero evangelio para irse detrás de todos estos falsos maestros estaba afectando al cuerpo en su totalidad. Interesante, ¿no? Porque a veces uno pues tiene la tendencia a pensar, bueno, desde que no me afecte a mí. ¿Se acuerdan la historia que contaron que partió por allá en esa época terrible de la Segunda Guerra Mundial, que dijeron, pues alguien dijo, pues cuando vinieron a buscar a los polacos, como yo no era polaco, pues no me preocupé. Y cuando vinieron a buscar allá a los italianos, pues yo no era italiano, no me preocupé. Y cuando vinieron a buscarme a mí ya era muy tarde. Porque no me preocupé por nada. Y a veces uno puede tener esa sensación de que pues, no me preocupa que lo que piense el uno, lo que piense el otro, porque yo estoy aquí en lo mío. Pero como iglesia también es bueno ver que las implicaciones de lo que le pasa a uno también normalmente afectan a otro, afectan al cuerpo como tal, ¿cierto? ¿Es así o no es así? Sí, sí. Así que, A la Consuelo se fracturó un dedito chico del pie y anda cojeando, cojeando. Y al final le duele todo el pie, la planta y el otro pie. Y eso que es un dedito chiquitito, entonces ella decía, uy, qué valioso el dedo chico, me decía mamá. Realmente. qué buen ejemplo. Gracias, María Angélica, por compartirlo, porque así es. Y a veces, claro, y ese es el dedo chico, es el que nosotros llamamos el dedo débil, pero tiene mucho sentido, tiene mucha importancia. Y así Para es como pisar. debemos apreciar también a todos los miembros de nuestra congregación, de nuestra familia en la fe, no menospreciar a ninguno. ¿Cierto? Por ejemplo, claro, uno dice que hay ciertos miembros que tienen unos usos que son, a veces nosotros les llamamos más honrosos y bueno, pero cierto significado especial. Por ejemplo, para nosotros, ¿ustedes han visto lo que se logra gracias a que tenemos pulgares en nuestras manos? Sí, se puede agarrar las cosas, porque sin el pulgar no se puede agarrar nada. Es un gancho. Exactamente. Pinza. La pinza que logramos con el dedo pulgar es supremamente importante y por eso en estos días alguien hacía mención de lo complejo que fue para el equipo de la selección chilena cuando no pudo jugar el Pulgar. Y qué interesante, ¿no? Que tenga el apellido, Pulgar. Porque algunos comentaristas destacaron que si bien hay unos jugadores que tienen mucho reconocimiento, ¿cierto? Alexis, Bravo, Vidal. Pulgar es bien joven y apenas está tomando fuerza dentro de la selección, pero cuando no pudo jugar por estar lesionado, ahí se dieron cuenta cuánta falta hacía el apoyo que estaba brindando él. Y eso es lo que a veces pasa, que como que no nos damos cuenta de lo importante que son algunos de nuestros hermanos y miembros en la fe, sino cuando ya no están. Y ojalá que no sea necesario eso, ¿cierto? Sino que podamos apreciar al cuerpo en su totalidad, porque todos los miembros son importantes y cumplen una función y aportan para el bienestar del cuerpo. Ya sigamos entonces con el quinto pasaje.
Y el quinto pasaje está en Gálatas 6, 11 al 18. ¿Quién, por favor, lee Gálatas 6, 11 al 18? Mirad, con cuán grandes letras os he escrito de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo, porque ni aun los mismos quieren que se circuncidan, ¿Qué se Guar- circuncida? guarden la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. ¿Hasta dónde es? Hasta el final. 18. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. No. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Bendición final, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestros espíritus. Amén. Y vuelve y menciona la gracia, ¿no? Sí. ¿Por Perdón, qué? perdón. Eso sucedía en Galesa, andaban estudiados. Sí, sí, por eso recuerda nuevamente la gracia y recuerda que hasta algunos de esos maestros que lograron hacerlos desviar del verdadero plan y el propósito, ni siquiera ellos obedecen esos mandamientos que enseñan. Mm. Los quieren esclavizar a ellos, pero para contarlos como una victoria, dice el apóstol Pablo, para decir, miren a todos los que logré cambiarles el pensamiento, la forma de vida, pero Para no crear un porque, número. como para agregar un número nomás, ¿sí? Sí. Mm. ¿Han visto ustedes esa actitud en alguna otra forma dentro de la misma iglesia? Yo sí. ¿Cómo se ve reflejada esa actitud como de querer mostrar que ya los logré, los convencí? Yo encuentro que se ve muchas veces cuando no se acompaña a los bebés espirituales, a los que recién aceptan a Jesús y se dice, ya con eso basta, que necesitan que se acompañe, que se necesita, eh, y entonces solo decir, yo llamé, gracias a mí llegaron, aceptaron a Jesucristo, cosas así, no. ¿Cómo van a gloriarse, no? Vanagloria. Es como juntar así números, yo llevo esto, pero no vale eso, pues mejor que lleves a uno solo y que realmente se pueda mantener, a que lleves a 50 y Bueno, no los acompañe. lo que pasó con Timoteo. Ah. Lo que pasó con Timoteo. ¿Sí? Cuando él era el único que, de todos los que estaban ahí, pues que quedó. Contar números es fácil, ¿cierto? Es mucho más fácil que acompañar en un crecimiento. ¿Cómo dicen? Pero llamados, ¿cómo dicen? Llamados eran muchos, pero ¿Poco lo elegido? poco los elegidos. ¿Cómo es la frase? Eso está en un... Muchos son los Muchos son los llamados. llamados, Muchos son los pocos los llamados, pero pocos escogidos. son los elegidos. Los escogidos. O los escogidos, claro. Sí, pero claro, lo que está diciendo, por ejemplo, Marlis, es el reconocimiento de la responsabilidad que tenemos de guiar y acompañar en un crecimiento espiritual. Porque soltar la semilla, pues es una parte, pero
acompañar en el proceso del crecimiento es otra. Pero lo que quiero entender respecto de la pregunta, Gamaliel, es qué sucedía en Galacia. Porque cuál era la situación en el fondo, lo que yo entiendo es que habían falsos maestros que lo escribía, que no eran capaces de cumplir la ley, pero que lograr convencer a los demás era un triunfo y reconocimiento personal. Exacto, eso es. Yo encuentro que el versículo 15 Sí. como que para mí me deja así como más claro, porque dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. O sea, que tiene que eso darse cuenta que es algo nuevo, no que esté hablando esas cosas que no, si eso ya no, ya. Que sí, si estoy circuncidado, no, yo no estoy circuncidado, que no, no hay que circuncidarse, no. Ah, no, la nueva creación, el mensaje de Jesucristo. Ninguna de las dos tiene validez ante Cristo. Claro, po, eso, Pero la pregunta es qué sucedía en Galacia. porque no captaban esa parte, porque era algo nuevo. Entonces Lo que yo veo es que se estaban sacando hablaban, los pedazos entre pues ellos, sí, y después entonces peleando pero los otros por las trataban de personas. tener razón y no cachaban. Ellos estaban peleándose a las personas, mostrándole los que dijeron la verdad y los otros que querían agregar, sumarlos a ellos mismos, ¿cachai? En el fondo era una pelea campal, así de fuerte, porque aquí está hablando de que se peleaban entre ellos y fuerte, pues no fue una discusión poquitita. Pablo tampoco le habló despacito, le habló fuerte. ¿Cuánto daño se está causando, cierto? Pero disculpen, yo lo veo también en dos contextos. Uno es referido a estos falsos maestros que trataban mediante su mensaje era captar adeptos, por decirlo así. Pero por otro lado también estaba la situación en términos de la membresía, en que la membresía estaba débil también, en términos, por decir algo, en herramientas, ¿ya? Para que estar fuerte también en lo que les había enseñado, perdón, esto era, claro, es lo que enseñó Pablo cuando estuvo ahí, ¿cierto? Entonces, es como el ejemplo acá, o sea, la membresía a lo mejor no era la buena tierra para sembrar la semilla y se aprovechaban estos otros para cambiarlos de su manera de... Entonces, claro, y como consecuencia de toda esta situación entre estos falsos profetas, una membresía débil, se generaban todos estos problemas internos en que se peleaban unos con otros, ¿ya? Pero yo no sé de qué membresía hablas tú, porque lo que yo me doy cuenta es que estos antiguos fariseos y judíos que estaban en la sinagoga y todo eso, ellos estaban muy preocupados del evangelio de gracia, porque las personas se estaban convirtiendo al evangelio, olvidándose de las antiguas tradiciones. Entonces, fue tan fuerte el impacto que ellos empezaron a dar cuenta de que no le iba a quedar gente en la iglesia, pues, ¿cachai? Entonces, se predicó el evangelio, se defendió el evangelio, muchos creyeron, y estos trataron a su vez de levantar la voz y decir de que, y por eso se metieron falsos maestros, para operar en la gente y decirle ya, ok, sí, en la gracia, pero también hay que circuncidarse, ¿cachai? Entonces era una pelea campal entre los nuevos creyentes y yo digo que los antiguos fariseos. ¿Y que era fuerte? Sí, pues, es que eso es meche, si lo que pasa es que por un lado están todos estos falsos maestros que ya, se fue Pablo, ¿ya? Y ellos dijeron, esta es la mía, ahora voy a empezar a trabajar y esto. Pero la membresía, digo yo, que son los cristianos que probablemente escucharon, siguieron a Pablo y que están dispuestos ¿cómo se dice? A sacarse los ojos por él, ¿ya? Pero llegó la hora de los que hubo y no estaban lo fuerte que debían haber estado. Y los falsos maestros
se aprovechan de esta habilidad y los otros se dejan llevar. Ah, no, sí, claro, entonces hay que mejor circuncidémonos. Ah, mejor hagamos esto, otro es lo que nos dicen. ¿Me entiendes? Sí, pero Entonces, acuérdate que esos falsos maestros eran fariseos que sabían la verdad, ¿no? O sea, sabían todo el tema sí, pero de la ley. Ellos sí, sabían eso y fueron falsos porque fue tal la revolución que causó el Evangelio de Cristo que no es menor, po. sí, pero vuelvo a decir lo mismo, los falsos profetas son, como lo quieras llamar, los antiguos, los fariseos y todo lo demás. Solo que estaban esperando, es como llegando a la que estaba esperando la oportunidad para poder, ¿ah? Una vez que se fuera Pablo, aprovechar y volver a decir no. ¿Ah? Y sabían, y eran además manipuladores de la gente, porque le estaban diciendo también que Pero por lo que dice Romy, Claramente. conocían la palabra. porque tenían justamente la capacidad, los estudios, la capacidad de la grandilocuencia, dialéctica y todo eso que Estar sobre más. converge a personas que en sus capacidades intelectuales son capaces de manipular a las personas. Y si las personas son débiles, más fácil todavía. Yo creo que Entonces, también, sí, también dime, habla, perdón, dime. creo que también como Dios no da puntada sin hilo, entonces esto tenía que quedar acá para que, para que nosotros lo estudiáramos, porque pasa más de lo que o sea, más de lo que uno piensa. De repente uno dice, no, yo estoy firme firme con el Señor y todo, ya, y no me doy cuenta, ya, y cómo caí, y por qué, porque no he estado abonando, no he estado estudiando, no estoy haciendo eso. Entonces, eso nos quiere Gracias. mostrar ahí. Gracias, Marlis, porque eso apunta a lo que siempre hemos creído que es importante en un estudio como el que estamos realizando, ¿cierto? No solamente poder decir, uy, ya aprendí todo esto, ya sé dónde queda, ya miro en el mapa y digo cuál es esta ciudad y cuál es la otra, y hasta soy capaz de hacer todo el giro completo del viaje misionero del apóstol Pablo, pero ¿y en mi vida qué estoy aplicando? Ahí es donde debemos nosotros siempre aterrizar cualquier estudio bíblico. ¿Y a mí qué? ¿Esto a mí qué me dice? ¿Esto cómo me lleva a mí también a reconocerme como alguien que, a no ser que fuera por la misma gracia y la misericordia de Dios, fácilmente estaría en lo mismo, ¿cierto? Estaría Cierto. cayendo en un error como el de ellos. Así que yo creo que es bien importante esto, darnos cuenta que este fue un grupo privilegiado, que no solamente tuvo un apóstol que fue enviado a los gentiles y que fue y les llevó la palabra, sino que además tuvieron hasta visitas de los mismos apóstoles que estuvieron con Jesús. Sí. O sea, privilegiados, tuvieron a los mejores maestros, que cuando se fue el maestro les advirtió y les dijo, vea, si viene otro evangelio diferente y es predicado, no lo crean. Les dijo, hasta si yo mismo vengo y les enseño una cosa diferente, no me crean. Claro. Pero tan pronto llegó, lo creyeron. Entonces, esto nos habla a nosotros, claro que sí, gracias Marlis, porque es para analizar que en cualquier momento nosotros también podemos ser presa fácil de ese falso evangelio, de ese falso pensamiento, de esa falsa doctrina que aparece muchas veces muy bien presentada, ¿cierto? Muy bien adornada, que tiene todo un halo de certeza, de seguridad, que tiene toda una imagen de pureza, de limpieza. ¿Y cuántas personas caen de acuerdo a ello? Yo estaba mirando precisamente el domingo en la tarde-noche, un momento que se me dio por mirar uno de estos canales History o Nat Geo, ya no recuerdo cuál de los dos era History creo. Era History, sí, y estaban hablando un poco de las falsos maestros que han causado harto daño y dedicaron un tiempo a hablar de
de este grupo en Waco, Texas, que fueron liderados por un tal David, no recuerdo el apellido, y además de que al principio se enfrentaron a la policía y porque estaban llenos de armas y todo esto y asesinaron a algunos policías, a la final cuando se sintieron acorralados, la orden del director fue suicidio colectivo. Claro. ¿Y cuántos de ellos fueron llevados a obedecer a ese líder ciegamente? Y habiendo empezado muchos de ellos, porque lo dejaban claro, en el documental lo dejaban claro, muchos de ellos empezaron con sus Biblias haciendo un estudio de Jesús como el Señor, y después fueron llevados en el engaño a creer que ese profeta que los estaba guiando era el Señor y era el que había que obedecer, imagínense. Entonces, claro, uno desde aquí dice, ¡uy, qué tontos! Pero estoy analizando realmente yo cuando le señalo a otro de tonto, qué tan tonto soy yo también a veces que acepto todo lo que me dicen solo porque sí. Entonces, otra vez hacemos aquí hincapié, el apóstol Pablo nos llama fuertemente la atención y lo hizo con los Gálatas, les dijo, me voy a convertir ahora en su enemigo solo porque les estoy diciendo la verdad. Pues tengamos cuidado porque a veces esa comezón de oír hace que la gente se vaya detrás de escuchar lo que realmente quieren escuchar y no lo que la Biblia dice. Y hay un grupo grande de personas que lamentablemente se están dejando engañar por falsos maestros que dicen exactamente lo que la gente quiere escuchar, no necesariamente lo que la Biblia enseña, lo que la Biblia dice. Y a esos hablaba el apóstol Pablo cuando les decía es que se reúnen porque tienen comezón de oír. Quieren oír, sí, pero ¿qué es lo que quieren oír? Lo que les conviene, lo que les gusta escuchar, pero no necesariamente lo que realmente dice el texto bíblico. Así que atentos todos nosotros porque como dice Marlis, pues realmente no es tan difícil que cualquiera de nosotros pueda llegar a caer en el error, ¿verdad? Así que antes de censurar, criticar o señalar a los demás, pues miremos nosotros mismos nuestra condición, nuestra débil condición y afirmémonos en la palabra porque crecer como pasto no es tan difícil. Es decir, aquí, por ejemplo, donde yo vivo, vienen cada 15 días los jardineros a cortar el pasto porque crece harto, crece rápido. Pero cuando uno crece como roble, sabe que necesita más tiempo, va a tomar más tiempo, necesita echar raíces, tomar tiempo de crecimiento, tiempo de calidad con el Señor, y eso es lo que va a ir generando realmente afianzarse en el terreno. Y ya después de muchos años, pues para tumbar un roble se necesita mucho. No es tan fácil como arrancar el pasto. El pasto se arranca mucho más fácilmente. Así que esto es para nosotros que queremos crecer como robles, como firmes, como árboles plantados junto a corrientes de agua, cuyas aguas nunca faltan. Esa es la imagen que tenemos nosotros de lo que dice la Escritura es el hombre de Dios, no el hombre como el varón, sino el hombre de Dios, la persona de Dios que está listo al crecimiento y se prepara para ese crecimiento. No sé quién fue, pero por ahí creo que cabe un salud, ¿cierto? Sí, yo, salud. Ya está la rinitis estacional. Una característica Tapia, son 10 seguidos, igual que mi suegro. Ay, contabilizados, son 10. ¿Viste? Ah, bueno. Ya, ¿por cuántos vamos? ¿Ya lo estás contando? No. Bueno, mejor no. Pero cuando yo te escuchaba, otro versículo que para poder lograr eso, y como dices tú, fijarnos cada uno en uno mismo, ¿ya? Y no señalar a otro, y el apoyo que se necesita está ahí cuando dice, porque toda la ley
en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, dice que de el apoyo que necesitamos también de los otros en amor, unos de otros, para poder ir creciendo así con firmeza, con lentitud, para que vayamos creciendo firme y fuerte. Amén, gracias. Claro que sí, por eso es que no puede ser una obra solo pues individual y por allá separada del resto del cuerpo, porque por eso mismo es que la imagen que tenemos es de cuerpo, que coordinadamente apoyándose los unos a los otros, sin menospreciar otros miembros, aprendiendo los unos de los otros y trabajando coordinada y cooperativamente, pues vamos a crecer juntos. Así es. Con el Señor, sí. Claro, porque sabemos que quién es el que nos está dando esa nutrición para poder crecer, que es la imagen que tenemos nosotros ahí en la palabra. Él es el que lo llena todo en todo. Así que por eso no se puede desligar el hecho de que seguimos siendo cuerpo y cualquier afección de esta pues va a dañar a los demás. Imagínense ustedes en ese grupo que les compartía de Waco, Texas, lo que significó. Creo que eso fue como un grupo grande, como de 100 personas que se suicidaron. Sí. Oh, Fue terrible. Y bueno, puede ser que en el principio alguien llegó con el mensaje y empezó a torcer el mensaje y nadie dijo nada. Y todos aceptaron y unos detrás de otros vinieron cayendo también. Así que sí, fue terrible, pero nos debe servir todo esto como enseñanza a nosotros. Bien, vamos a seguir entonces y vamos a revisar las pruebas 12A y 12B. Yo solté un momento los audífonos, voy a volverlos a conectar. Ustedes me van a decir, por favor, si me escuchan o no, porque a veces se pierde la conexión. A ver, ¿se está escuchando? ¿Me escuchan? Sí. Ya, perfecto, porque volví a conectar los audífonos. Vamos a pasar entonces a la prueba 12A, que esto es una verificación que vamos a hacer necesaria de nuestra lección. Y ahí iremos también dilucidando algunas posibles dudas que surjan con respecto a esta lección 12. Primera pregunta, ¿cuál es el mandato importante con que Pablo empieza la tercera sección de Gálatas? Ahí está en pantalla, prueba 12A. ¿Cuál es el mandato? Estar firmes en la libertad. Firmes en la libertad a la cual fuisteis llamados, es lo que dice el apóstol Pablo. Por eso, la segunda pregunta dice, ¿cómo podemos evitar perder la libertad? Dice, por no permitirnos otra vez estar sujetos al Yugo de esclavitud. al yugo de la esclavitud. Así es, yugo de la esclavitud o al yugo de esclavitud. Número 2. Abusar de la libertad. ¿Qué es? Aquí me está haciendo falta. Ah, no, creo que aquí me equivoqué. 12B. 12A, ¿cómo podemos evitar perder la libertad? ¿Y cómo podemos evitar abusar de la libertad? ¿Cómo? Usarla como ocasión para la... Exactamente, no usarla como ocasión para... Para la carne, no usarla como ocasión para la carne. Atención que entonces nos da el balance también aquí el apóstol Pablo, ¿no? Está diciendo, pues no se vayan a ustedes otra vez a esclavizar al yugo de la ley, pero tampoco utilicen esa libertad que tienen como una ocasión para la carne. Porque también está el otro extremo, ¿cierto? Del que dice, no, pues ya todo es por gracia, entonces ahora Dios me va a perdonar todo lo que yo haga.
¿Qué tal esa posición con respecto a lo que dice el apóstol Pablo? No es una posición viable para el que está en manos de la gracia convertir la No. libertad de la gracia en una ocasión para la carne. Gama, Sí, en esta parte hay una cosa que se llama creciendo en gracia. Es- ellos se marcaron el 6-6, se tatuaban el 6-6. Y creo que esta parte hacía, ellos, todo era a partir de lo de Pablo y de esta libertad. Pero en realidad, este grupo se llama Creciendo en Gracia, o le dicen Cayendo en Desgracia. Y la Sí. base fundamental de ellos es esta parte esto de la libertad, o sea, creer que ya Jesús murió en la cruz y que ya no importa, o sea, ya usted puede hacer lo que sea porque ya Jesús murió por usted, ¿sí me entiende? Y en Sí. porque cuando yo estaba haciendo esta lección, recordaba mucho porque yo tuve la oportunidad en varias ocasiones de hablar con un señor que él pertenecía a este grupo. Y él me decía, y así, con Biblia y todo, yo, oiga, no, mi hijo está más perdido. Horrible, pero se basaba todo en esta parte de lo de Pablo y en esta parte de la gracia, de la libertad, de todo eso. Sí, exactamente ese grupo que ustedes pueden buscar ahí en Google para que tengan una idea más o menos cercana de qué es lo que pasó. Sí, surgió a partir también de un falso maestro que empezó primero a compartir aparentemente el Evangelio de Jesús y después entonces entró en una cápsula de exclusividad donde dijo que era que Dios ya le estaba revelando mensajes solo a él, única y exclusivamente a él. Y en ese orden de ideas desestimó el valor de toda la Biblia y se quedó solamente con las 17 cartas del apóstol Pablo. Para ellos solamente existía la Biblia en función de esas 17 cartas. El resto era desechado. Y tomando en cuenta entonces lo que decían los textos del apóstol Pablo, entonces aprovechó para enseñar que supuestamente ya él había dejado de ser una persona común y corriente y era el elegido, era el Mesías. Y como el Hijo del Hombre entonces tenía un mandato que era traer su señal, lo que dice George Laís es que sus seguidores se tatuaban el 666. Pero eso fue migrando a diferentes doctrinas al punto de que él ya al final dijo que era Dios y cuando se murió, los seguidores ocultaron el cuerpo para no dar a entender de que se había muerto Dios, porque pues eso no lo iban a aceptar nadie, ¿cierto? Y el grupo se acabó porque finalmente sí se pillaron que el hombre había fallecido y a diferencia de lo que había dicho que iba a pasar, que era que él iba a ser eterno, pues le tomó la muerte por sorpresa y el grupo como tal terminó, pero alcanzó a tomar harta fuerza. Y yo en una ocasión mencioné en una predicación que no necesariamente estos grupos crecen en medio de la ignorancia, porque a veces uno dice, no, eso es gente que son muy débiles en la fe o ignorantes o faltos de educación. Yo en Barranquilla, en Colombia, conocí a un médico cirujano cardiólogo que estaba muy bien rankeado en la ciudad como uno de los que eran mejor preparados, que había caído en las garras de este grupo y que estaba convencido de que lo que les enseñaba Miguel de Jesús Miranda, que era el nombre del líder, así también lo pueden buscar, Miguel de Jesús Miranda, y aparece con relación a este grupo Creciendo en Gracia, que lo que este hombre enseñaba era porque sí era verdad y así tenía que ser. Y entonces, lo cual era bien interesante porque uno de los aspectos, por ejemplo, que ellos ratificaban como una enseñanza de su líder y que los hacía obedecer era el hecho de que el apóstol Pablo no bautizó y que no era necesario bautizar. Y entonces él entró conmigo en una discusión con respecto al bautismo
porque una persona cercana a él se había bautizado en nuestra congregación. Y entonces él me estaba rebatiendo que por qué yo había hecho bautizar a esta señora, que era una amiga de él, si no se debía bautizar. Entonces yo le dije, ¿y cuál es la base para ello? No, que el apóstol Pablo dice que no bautizaba. Y entonces yo le dije, ¿será esto a lo que usted se refiere? Y abrimos la Biblia y le dije, leamos aquí en 1 Corintios qué es lo que dice. Doy gracias, estoy leyendo 1 Corintios capítulo 1, versículo 14. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado. ¿Cómo así? Entonces el apóstol Pablo no bautizaba, claro. Entonces uno dice, tiene razón lo que el hombre dice. Sin embargo, si yo dejo la lectura hasta ahí, puede quedar la idea de que el apóstol Pablo no bautizaba, ¿verdad? Pero ¿saben qué dice enseguida? Dice, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Ah, pero no eran solamente Crispo y Gayo, porque hay que leer el versículo 16. Dice, también bauticé a la familia de Estefanas. De los demás, no sé si he bautizado algún otro. Y entonces encontramos una historia bien extraña, ¿cierto? De alguien que dice que el apóstol Pablo no bautizaba porque el versículo 14 decía, doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros sea bautizado. Pero claro, porque solo leyó hasta ahí. La siguiente parte del versículo 14 y el versículo 16 nos deja claro que sí bautizó el apóstol Pablo. Entonces, Y lo que ¿sí? Lo que él quería era que tú solamente leyeras el 17. Ahí nomás. Pero el Pues texto... no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pues es que los maestros falsos normalmente toman la Biblia, pero por partes. Solamente donde les conviene. Así que eso es lo que pasa también muchas veces cuando tomamos una parte nomás, ¿cierto? De la hermosa gracia que el Señor nos ha dado, para decir que esa gracia nos faculta para hacer lo que querramos, porque igual Dios siempre nos va a perdonar. Y por eso el apóstol Pablo dejó claro, no abusen de esa libertad y utilicen esa libertad como una ocasión para la carne. Sigamos al número 3. ¿Qué ejemplo da Pablo para demostrar cómo esta tentación de volver a la esclavitud puede insinuarse de nuevo tan sutilmente en la iglesia? La levadura y la masa. Un poco de levadura en la masa. Para los que les gusta la cocina y la preparación de pan especialmente, porque también la levadura pues se utiliza en otras preparaciones, pero especialmente en pan, es indudable que el ejemplo de Pablo es muy diciente, ¿cierto? Porque solo se necesita una poquita cantidad, una pequeña cucharita de levadura y la masa crece. Claro, si la levadura está buena, porque la levadura también se pasa de tiempo de uso. Pero es impresionante cómo crece el pan o cómo crece a veces una torta. Y eso es lo que pasa muchas veces, ¿cierto? Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que fácilmente empieza con algo pequeño, pero se va a ir agrandando. Entra una pequeña enseñanza de estas que están desviadas de la verdad y va a agrandarse rápidamente. Sí. Número 4. ¿Qué tienen que sufrir a veces los que rehúsan sujetarse otra vez al yugo de la esclavitud? Persecuciones. Persecución, puede ser. Puede ser que en algún momento cuando uno toma una posición que sea de acuerdo a la palabra, pues hasta puede ser que se convierta en algún momento en una persecución. Sí. Ahora, yo creo que todos de alguna forma le tenemos miedo a la persecución, ¿o no? Sí. O hay aquí muchos valientes que podemos decir es que yo voy a ponerle el pecho a las balas si es necesario. Como físico, ¿no? Yo tengo mucho cuidado de pensar, por ejemplo, con Pedro que negó al Señor, pues con mucho cuidado de no ir a
a solamente censurarlo y a señalarlo y a decir que qué cobarde, porque pues otra cosa, como dice el dicho, es con guitarra, ¿cierto? Otra cosa es cuando a uno le toca enfrentarlo y a ver cómo reacciona, y a veces no podemos dar fe de cómo vamos a reaccionar. Puede ser que no reaccionemos de la mejor manera posible. Pero la persecución es una posibilidad siempre. Y es una posibilidad para todos aquellos que deciden mantenerse en la verdad. Así que no lo perdamos de vista porque puede pasar. Y en últimas, Pastor, lo que se instaló, ya te doy la palabra, lo que se instaló este domingo, por ejemplo, con la Asamblea Constituyente, es un primer paso para un cambio que se puede dar en nuestro país, que puede ser realmente bastante sombrío, pero no estamos nosotros exentos de la posibilidad de la persecución, porque desde el principio nos advirtieron que podía llegar. Dime, María Angélica. es que le iba a decir que así persecución no tenemos así tan como en otros lugares, pero sí hay rechazo hacia las personas cristianas. Entonces también en cierta forma es como incómodo porque ese rechazo también a veces se presenta como burla o que te dejan como tonto o como anticuado. Son tantas cosas pero siempre está ese estar siempre molestando al creyente. Entonces, como siempre hay que estar dándoles explicación a la gente de nuestra manera, como que les molestara. O sea, los otros todos tienen libertad, pero los cristianos siempre se les está cuestionando todo. Y para más no solo se les está cuestionando, sino que creen que no somos personas, sino que somos poco menos ángeles, que no nos podemos equivocar. Entonces, incluso hasta en la misma familia pasa eso. Escucho muy críticamente, pero no eres tú cristiano. Así No es. eres tú cristiana. Entonces, como que siempre está eso, como si. Entonces, hay siempre ese rechazo, incluso en la misma familia. Claro que sí, gracias, Eso María iba a Angélica. decir. Sí, gracias por compartirlo, porque es una forma de entender la persecución, ¿cierto? No se da en los mismos términos tal vez que vivieron el apóstol Pablo, y por eso el apóstol Pablo dice, pues, si yo me acomodo a lo que los maestros están enseñando, pues nadie me va a perseguir, porque pues voy a estar bien con ellos. Pero él asumió la posibilidad de la persecución por mantenerse en la verdad. Eso es lo que hizo Pablo. Pablo dijo, yo, si aceptara el hecho de que ustedes está bien que se circunciden y que vuelvan otra vez a los rudimentos de la ley, que a propósito no eran los 10 mandamientos, eran más de 600 mandamientos que tenían, por ejemplo, los fariseos. Más de 600 mandamientos tenían los fariseos. Si yo aceptara todo eso, pues estaría bien porque nadie me perseguiría. Pero él levantó la voz y dijo, no está bien hacer eso. Y eso le causó también persecución. Entonces, que estemos nosotros en algún momento dado dispuestos a que se llegue a una persecución por seguir predicando la verdad, pues no es tan raro, no es tan raro. Pero también es bueno reconocer que hay otra clase y otra forma de persecución también que estamos viviendo. No en el mismo grado, pero siempre es bueno saber a quién queremos nosotros obedecer, ¿cierto? Por eso la pregunta 5 es, ¿quién debe dirigir la vida del creyente? Cristo Jesús. El Espíritu Santo, Dios mismo. Espíritu Claro que Santo, sí. Dios mismo. ¿Mm? Así le puse yo, Dios. Ve, ¿y qué es lo que no se debe, qué es lo que no se debe controlar? Eso ¿Qué es lo que no no se debe. se debe controlar al creyente? Lo que no debe controlar al creyente. La carne. La carne, sí, esta pregunta está ahí con un que sobra. 6A. ¿Qué es lo que no se debe controlar al creyente? La carne. Sí, o no debe controlar al creyente. La carne no debe controlar al creyente. 6A. Hay ¿Cómo algo, de- entonces,
El C, El C está es mal, lo entonces. que no porque debe dice controlar que la es autoridad. lo que no se debe controlar No, el autoridad. C, además. El C está de más. El C está de más, sí. El C está de más. Ah, por eso que no caché, porque dije lo que no se debe, y dije su libertad en Cristo. Pero- Claro. Sí, no, pero lo que afecta también dos letricas, ¿no? ¿Qué Ese. es lo que no debe controlar la carne? 6A. ¿Cómo debemos amar a nuestro prójimo? Como nosotros mismos. Para no olvidarlo. ¿Y qué daño se hacían los gálatas unos a otros? Mordían y se comían. Eso. ¿Entendemos esto literalmente o es un ejemplo de la forma en la cual se estaban tratando? Sí. Literalmente. Literalmente. Una forma. A la plancha, a la plancha. Sí, claro, porque podría entenderse como una forma de canibalismo, ¿cierto? Pero entendemos Claro. que hay una expresión que evoca también una actitud de más bien, en vez de estar ayudando para el bienestar de otros, estamos lastimándonos. Pasemos a la 12b. ¿Qué exhortación dio Pablo a la gente al terminar su primer sermón en Galacia? Perseverar en la gracia de Dios. Perseverar en la gracia de Dios, que fue el último versículo que leyó Mechita, el 18, ¿no? ¿En qué versículo consta eso, cierto? En Hechos también encontramos una forma de expresión que hace pensar en perseverar en la gracia. ¿En cuál? Hechos 13. Vamos a ver. No lo hemos visto. ¿En qué versículo es? Hechos 13, ¿cuánto? ¿No estaba ahí en la lección? Lo que tengo marcado. Hechos 13. 43. 13:43. Muy bien. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Y acuerden que es la forma en la que él despide la carta también, ¿no? La carta a los Gálatas. También les recuerda, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. La gracia vuelve a aparecer. B. Pero cuando Pablo les escribió su carta, ¿qué habían hecho ellos al respecto? Se habían alejado de la gracia. Se habían caído o se habían apartado. Es una forma de entenderlo. Apartado o caído de la gracia. ¿Y en qué versículos aparece esto? Gálatas. En Gálatas 1, 6. 1, 6, 1:6. 5, 4. 4. Muy bien. ¿Con qué verdad comienza y termina Pablo la carta a los Gálatas? Que fue encomendado por Dios. ¿Cómo es? La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. La gracia de Dios. Así es, con la gracia. Con eso inicia su carta y también con eso termina. ¿Cómo empieza? Pues claro, porque nosotros leemos la parte inicial, ¿cierto? De la carta a los Gálatas, donde él saluda y dice, gracia y paz sean a vosotros. Y ahí nosotros lo entendemos como parte del saludo, la introducción del saludo. Pero apenas empieza la carta, en el versículo 6, capítulo 1, versículo 6, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis apartado del que os llamó por la gracia de Cristo. Entonces, ahí aparece también mención de apartarse de la gracia y al finalizar la carta les recuerda, vivan la gracia. ¿Cuál es el primer versículo que menciona la gracia? Yo lo leí hace un momento. El 1:3. El 1:3, muy bien. ¿Y cuál es el último versículo que la menciona? 18. El 6:18, muy bien. En Gálatas, Pablo habla de la gracia de Dios en su propia vida. ¿A qué atribuye Pablo su llamado por Dios? A la gracia de Dios. A la gracia. Claro que sí, fue llamado por gracia. ¿En qué versículo
da constancia de esto? En el 1.3, ¿no? ¿Eh? No. ¿Cuándo? 1.3 o 1.6. En el 1.3 dice gracia sea, pero en el versículo 15 dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. 1.15. Ahí constata él de que fue llamado por gracia. 3C. ¿Quiénes reconocieron la gracia en la vida de Pablo? Jacobo, Pedro y Juan. Jacobo, Pedro y Juan. ¿Y cómo fue Pero que no es barquito. Pedro, Juan, Jacobo en un barquito? No, eran otros. Pero sí lo reconocieron, ¿cierto? Nos dice que fue reconocido. ¿En dónde dice esto? En el 2. En el 2. Capítulo 2. Capítulo 2, versículo 2:9. 9. Versículo 9. Y dice que fue con Jacobo, La gracia que no es. claro, Jacobo, Cefas y Juan. Cefas y Claro, Juan, Jacobo, Pedro y Juan. Y lo que sí es que dice que le dieron la mano, ¿cierto? Sí. En Así es. reconocimiento. Ahora nosotros lo vemos como un hecho muy normal, pues un saludo. ¿Ah? Pero en ese momento dar la mano era una demostración de cercanía, de afecto que no se daba tan comúnmente. Así que esa expresión de haberle dado la diestra, él lo rescata como algo bien importante. Lo encontramos en Gálatas 2:9, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. No ¿Y ese fue, Cefas también se llamaba Pedro? Sí, pues. sí, Cefas, Cefas. Pedro. Ya eso lo encontramos en el 2:9 entonces. ¿Qué no hizo Pablo con la gracia de Dios? No la dejó caer. Eso, No la- no la dejó caer o no la desechó. No la desechó, eso es lo que... ¿En qué versículo encontramos esto? 21. 2:21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. No la desechó. Muy bien. 4. ¿Qué significa la palabra gracia en los escritos de Pablo? Favor inmerecido. Exactamente, un favor inmerecido. Muy bien. Y la número 5 nos dice, según la enseñanza de Pablo, ¿cuáles son las dos posibilidades que tenemos frente a la gracia de Dios? De una referencia bíblica por cada una. ¿Cuál es la primera que podemos decir? ¿Dice cuánto era? 13. ¿Qué hacer frente a la gracia? Perseverar. Perseverar, muy bien. Lo encontramos en Hechos 13, 43. 43. Muy bien. ¿Y qué otra podíamos hacer? De gozar, no, ¿cómo era? Desechar, pero también hemos hablado de caer de la gracia, ¿verdad? Sí, caer de la gracia, eso. Caer, como dice el versículo 4, capítulo 5, ahí dice Gálatas 5:4, de Cristo os desligasteis los que por la ley os 5:4. justificáis, de la gracia habéis caído. Claro. Dice, en la parábola del hijo pródigo, ¿cuál de los hijos, el menor o el mayor, aceptó la gracia? El menor. Menor. ¿Y cuál rechazó la gracia? El mayor. Bueno, son historias que tienen harto significado y harta enseñanza también, ¿verdad? Voy a dejar de compartir aquí entonces la pantalla y recordamos que volveremos en agosto 3.
Hoy vamos a empezar entonces un receso que nos va a llevar por 3 semanas sin reunión, pero igual para quienes reciben el material se los voy a enviar de todas maneras.